Muy bien, vamos a hablar de la situación que atraviesan los procesos anticorrupción del caso Lavallato con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, a quien damos la bienvenida al vuelo. Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl. Agradezco su amable invitación. A usted por aceptarla. Bueno, ¿qué le parece en primer lugar esta rotura, esta suspensión de la cooperación jurídica con el Brasil? Es grave, entiendo que no es la primera vez que ocurre y antes ya se subsanó. Sí, usted ha hecho una apropiada caracterización del contexto tanto en el ámbito internacional como en el interno. Y en ese contexto, lo que se conoce desde ayer, se conoció por un cable de la agencia EFE, sin mucha información al comienzo. Hoy hay un poco más de información, pero tampoco se llega a conocer con exactitud la naturaleza de la queja planteada por la empresa Novo Honor, ahora antes Odebrecht. Eh, Parece sorprender la forma como el Ministerio Público Federal de Brasil ha comunicado a la parte peruana su decisión de suspender este acuerdo sin siquiera, o por lo menos no se conoce si eso ha ocurrido, eh, realizar un proceso de diálogo directo y consulta previa. Sí. Al parecer, la procuradora, por ejemplo, Silvana Carrión, a cargo, como sabemos, del caso Odebrecht, fue una de las sorprendidas. No sé si el Ministerio Público, a través de la Oficina de Cooperación Internacional o del fiscal Vela, tenían alguna información. Bueno, Vela estaba en pocas horas en Brasil, pero en todo caso, esto sorprende. Sorprende porque como que el Ministerio Público Federal de Brasil da credibilidad y da mérito sustantivo a la queja presentada por la empresa. Sí. Sin escuchar a la parte peruana. Y esto me parece que no es lo usual en el marco de un acuerdo de cooperación y asistencia internacional de esta naturaleza en particular. Ahora, digamos, los argumentos de Odebrecht no son conocidos, pero digamos, podrían apuntar a que a la empresa en el Perú se le está investigando por casos que están más allá del acuerdo de colaboración eficaz. Si fuese así, ¿tendría razón en su reclamo? Mire, en la forma como está dibujado el reclamo, en un sentido tan general, y usted lo ha planteado muy bien en su pregunta, no me parece que haya fundamento para este reclamo, porque, fíjese, el acuerdo preliminar a un acuerdo más grande que fue la Declaración de Brasilia o el Acuerdo de Brasilia, celebrado con el fiscal Pablo Sánchez y otros países también, otros fiscales generales de la nación, etcétera, en el año 2017, puede ser un poco general y un poco ambiguo. Y tiene como base, por supuesto, el trabajo que hicieron Vela y su equipo directamente con los fiscales brasileños, el grupo de tarea de caso Odebrecht hoy día, entiendo, desmantelado. Pero fíjese que hay un precedente mucho más amplio, técnico y riguroso, que es un acuerdo de asistencia judicial en materia penal que se celebró en el año, en el mes de julio del año 1999, la República Federal de Brasil y la República del Perú. Y Ajá. allí se establece de manera muy clara los supuestos a través de los cuales, por ejemplo, se realiza la asistencia condicionada, los supuestos donde se establece la denegación de la asistencia. Bueno, en general, digamos, la idea es que no se puede incurrir en algún acto o acción que vulnere el ordenamiento jurídico de alguna de las partes, en este caso la parte requerida, que sería Brasil, o que conduzca al entorpecimiento de alguna investigación que está realizando alguna de las partes. Pero Mm. la idea de este tipo de acuerdos es precisamente intercambiar información e incluso pruebas. De tal Ajá. manera que no tendría mucho sentido que se alegase que el argumento es que se está investigando un caso que no ha sido acordado. Perdón, esa es una pretensión y una prerrogativa de la soberanía del Perú. El Perú decide qué casos se investigan y qué casos no se investigan. Se puede Sí. avanzar, por supuesto, en el marco de una colaboración eficaz con el acuerdo de la parte investigada, etcétera. Pero hay ahí ámbitos ambiguos y Pero poco si se claros. rompe, pero si se rompe, digamos, el supuesto de la colaboración eficaz, es decir, si efectivamente dentro del ejercicio de su soberanía el Perú comienza a abrir procesos que están al margen de este proceso de colaboración, de este, digamos, acuerdo de colaboración eficaz, lo lógico es que estén cumpliendo este acuerdo de colaboración eficaz y por tanto la justicia que valida este acuerdo, que es la brasileña, le daría la razón a Odebrecht, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Novo.
Novo Honor, entiendo, o Interesante. algo No así. honor, exacto, sí. Sí, bueno, ese supuesto hay que verificarlo. Sí. Y esto es, reitero, lo que llama la atención, que la autoridad brasileña ha suspendido el acuerdo sin haber hecho una verificación, sin un diálogo directo con la parte peruana. Ajá. Dicho sea de paso, Vela ha negado que esto haya ocurrido. En todo caso, incluso se señala que la razón de la queja de Odebrecht es que el Estado peruano habría ofrecido como testigo en un procedimiento arbitral ante el CIADI al fiscal Rafael Vela, y eso yo no lo veo de ninguna manera vulneratorio del acuerdo entre Perú y Brasil. El espíritu es precisamente colaborar de la manera mayor y máxima posible para y la identificación, investigación y sanción de los delitos allí acordados. Ujú. Reitero, no veo este punto muy claro en este momento que hablamos. ¿Es aventurado hacer una lectura en clave política de esta situación? Me refiero, por supuesto, a la elección de Lula en el Brasil. No, en absoluto, en absoluto. Mire, la presencia de Lula, me refiero incluso física, Sí. va más allá, en conexión con los casos, con la corrupción de Odebrecht, va más allá del Perú. Yo se lo puedo decir por las investigaciones que hizo la prensa, el diario de la prensa en Panamá, que es un diario muy prestigiado, donde recordemos que trabajó Gustavo Gorriti, fue Sí. director. Es un diario muy sólido, muy independiente y ha sufrido apremios y persecuciones por serlo. En el año 2014-2013, la prensa publicó varios informes. Uno de ellos se refería a la siguiente pregunta. ¿Es Lula da Silva embajador de Odebrecht? Porque en este país, en Panamá, varias obras corruptas solo pudieron lograrse debido a la intervención de Lula da Silva. O sea que Ajá. Lula da Silva está lejos de ser, desde mi modesta opinión, un personaje inocente, víctima de un lawfare, de una persecución arbitraria y ilegal. Todo lo contrario. Para mí es un personaje clave y lamento profundamente que un personaje de esa naturaleza haya sido reelegido como presidente de Brasil. Por supuesto, eso tiene otras explicaciones, pero no dudo Sí. Bueno, lo que, ayudaron sus perseguidores, también hay que decirlo, ¿no? Digamos, por al supuesto, ser, digamos, ministro de Bolsonaro, el por juez supuesto. Moro, y luego al momento que se revelan estas coordinaciones entre la fiscalía y el propio juez Moro, pues ya dejan a Lula en una posición de víctima, ¿no? Por supuesto, de eso no hay duda. Eh, pero yo creo que los tentáculos de la red en la que entonces participó Lula o incluso la dirigió, siguen vigentes, incluso en los organismos internacionales. No ha Uh pasado -huh. absolutamente nada. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con la FAO y el nombramiento de la señora Heredia, un proceso, por supuesto, totalmente dirigido. Y eso fue posible porque el jefe de la FAO, que continúa lamentablemente siéndolo, fue ministro de Lula Uh y -huh. las redes llegaron incluso a ese extremo. Y hay otras consecuencias, incluso de la participación de Lula en las redes internacionales de Odebrecht. Eh, Sí. por supuesto, Ahora, esto no entonces esto, su, justifica los errores cometidos. su hipótesis es que esta, digamos, forma de gestionar el poder se ha reactivado en el momento en el que Luis Ignacio Lula da Silva ha sido reelegido. Una forma de gestionar el poder que implicaba además una presencia geopolítica muy importante del Brasil, ¿no? En efecto, mire, no es la primera vez que los ministerios públicos de la región eh, leen, sin recibir órdenes expresas, sus funciones y sus mandatos en clave política. Eso lo Ya, vemos desde El Salvador, desde el gobierno de derecha de El Salvador hasta el gobierno de Nicaragua, el de Bolivia y ahora con Brasil. Y en Perú también pasa eso. Hay fiscales y jueces que leen las cosas en clave política de manera muy rápida, que es una virtud, entre comillas, que yo no alcanzo a comprender totalmente, pero de pronto empiezan a respirar como el gobierno triunfante e ingresante en la escena del poder así lo dice, sin siquiera haber recibido órdenes, uh pero -huh. tratan de complacerlos. Claro, digamos, es una especie de reflejo de autoprotección, ¿no? Ahora, para terminar, la situación de la casación de San Martín, ¿cómo la ve? Por una parte está el fondo, digamos, que se resolverá en esa casación, y por otra parte está la ofensiva contra César San Martín. ¿Cómo ve estos dos ámbitos? Sí, mire, la solicitud de inhibición planteada por
entiendo, el procurador de lavado de activos, no la de Odebrecht, sino el de lavado de activos y el equipo del Ministerio Público que dirige el fiscal Vela, y ha sido resuelta, y ha sido declarada improcedente, infundada Sí. por una sala penal de la Corte Suprema. No por unanimidad, por mayoría. Punto, cierre del tema. Es decir, lo que no corresponde es que el Ministerio Público acuda a la Junta Nacional de Justicia como si fuera una quinta instancia para resolver un tema estrictamente normado en materia procesal a través de las reglas sobre casación en el nuevo Sí. Código Procesal Penal. Peor todavía porque el propio Poder Judicial ha, digamos, denunciado un acoso, un ataque de parte de agentes de la Fiscalía. Bueno, se está refiriendo claramente a Rafael Vela, pero Claro. llega incluso más allá de lo que está describiendo. Claro, eso también hay que criticarlo de alguna manera, ¿no? Lo que no es admisible, y esto revela una impericia de la presidenta de la Corte Suprema, es que la sala plena de la Corte Suprema salga a denunciar ser acosada por un fiscal. Perdón, estamos hablando de un poder del Estado. ¿Cómo así un poder del Estado se deja acosar por un fiscal y cómo así plantea los términos de esta relación de conflicto a partir de un supuesto acoso? Yo lo habría planteado de otra manera, es decir, habría salido a reivindicar los principios de independencia e imparcialidad, no a denunciar que me siento atacado por un fiscal. Eso simplemente no tiene sentido. Pero el ¿Cómo un ataque fiscal existe, puede? ¿no? Existe el ataque. Bueno, sí, pero hay formas de enfrentarlo, ¿no? Y esta es la forma, creo yo, más infeliz de hacerlo. Pero de otro lado también hay cosas que los fiscales, por supuesto, se cuidan de no decir. Y por supuesto, sus entrevistas en ciertos medios son impecables, jurídicamente, etcétera. Pero sabemos que bajo la mesa, bajo la puerta de ciertos medios de comunicación, pasan información sobre San Martín y que es información, yo creo, en el fondo de contenido difamatorio y calumnioso. Y esos son los ataques que hemos visto mucho antes inclusive de este problema, este choque de poderes entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Sí, de ser así, digamos, es una situación muy preocupante porque estamos ante una institución que está luchando por mejorar a nuestra sociedad, luchar contra la corrupción, pero al hacerlo está incurriendo en algunos delitos. Y los métodos deben ir acorde con los fines, por lo menos es mi opinión. Totalmente de acuerdo. Debe haber una congruencia y una armonía entre fines y medios. De otra manera, estamos frente a lo que es la justicia franquista, la justicia de Evo Morales. Totalitaria, sí. Exactamente, donde se justifica todo medio para lograr el fin, la justicia de Venezuela, lo que sea. Exactamente. Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Entiendo que está en Panamá, además, ¿no? Sí, ahora estoy en Panamá, resido entre Panamá y Perú, y bueno, eso ayuda un poquito a tratar de ver las cosas con más imparcialidad y objetividad y menos pasión. Claro que sí. Un gran saludo. Muchas gracias por Un gran su saludo. participación en Algo. Ha sido un gusto. Hasta pronto. A usted, Raúl. Hasta luego.